¿Alguna vez has sentido que has perdido demasiado? Que todo lo que una vez esperaste, soñaste o anhelaste se ha desvanecido, dejando solo vacío y desesperanza. Tal vez ahora, cuando miras atrás, todo lo que encuentras son huellas de lo que ya no está, relaciones rotas, oportunidades que se esfumaron, sueños olvidados. Quizás te preguntas, ¿hay alguna posibilidad de recuperar lo que se fue? ¿Es posible que algo tan irrecuperable pueda ser restaurado? Hoy quiero hablarte de una verdad que transforma la vida. Para Dios, nada está perdido. En el libro de Joel, capítulo 2, verso 25, Dios promete algo poderoso: y os restituiré los años que comió la langosta. Este versículo es más que una promesa, es una declaración de que Dios tiene el poder de devolvernos lo que creemos que se ha ido para siempre. Él puede restaurar no solo lo material, sino lo más profundo de nuestro ser. Él puede sanar, renovar y devolver a nuestras vidas lo que parecía irrecuperable. Quizás en este momento te sientas atrapado en la oscuridad, como si todo lo que tocaste alguna vez se desintegrara entre tus manos. Pero déjame decirte algo, lo que hoy ves como final, en realidad es solo un comienzo. Las adversidades, aunque dolorosas, no son el fin de tu historia. Son, más bien, el preludio de algo nuevo, algo mejor que Dios tiene preparado para ti. Es en esos momentos de quebranto cuando Él se acerca de manera especial, ofreciéndote su promesa de restauración. ¿Sabías que, aunque el golpe haya sido devastador y el tiempo haya pasado, Dios tiene el poder de multiplicar lo que has perdido? No importa cuántos años hayan transcurrido, no importa cuán profundo haya sido el sufrimiento, Él puede devolverlo todo con creces. Él toma lo que se ha roto y lo convierte en algo más hermoso, más fuerte. Hoy, quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué has perdido? ¿Qué te ha dolido tanto que parece que no habrá manera de volver a encontrarlo? Quizás has perdido la paz, el amor, la confianza, o quizás alguna vez tuviste sueños que hoy parecen tan lejanos. Lo que sea que has perdido, quiero que sepas que Dios ve tu dolor y tiene un propósito divino para ti. Él no solo puede restaurar lo que perdiste, sino que tiene la capacidad de multiplicarlo, dándote algo aún más grande de lo que imaginaste. Te invito a que tomes un momento y, si lo sientes en tu corazón, escribas en los comentarios qué es lo que has perdido. No lo hagas desde el lugar de la desesperación, sino desde la fe y la esperanza de que Dios está escuchando tu clamor. Aquí, todos los que lleguemos a este video estaremos orando por ti, por esa pérdida que te ha dolido tanto. Y mientras escribes, te animo a que dejes esa pérdida en manos de Dios, con la certeza de que Él no solo la tomará, sino que la devolverá multiplicada. La restauración de Dios no es una simple reparación, es una transformación profunda, una sanación que no solo restaura lo que se perdió, sino que lo renueva y lo hace más grande y más fuerte que antes. Este es un momento para creer en la restauración divina. Si alguna vez pensaste que todo estaba perdido, quiero que mires hacia adelante con una nueva esperanza. Lo que hoy parece irrecuperable puede convertirse en un testimonio de la fidelidad y el poder de Dios. Él tiene la capacidad de traer de nuevo a tu vida lo que pensaste que nunca más volverías a tener. Permítete creer en esa promesa. Deja que Dios entre en tu vida y te muestre cómo transforma las cenizas en belleza, cómo convierte los desiertos en oasis de bendición. Y si tienes dudas o miedo, no estás solo. Todos nosotros, que también hemos pasado por momentos de pérdida, estaremos orando para que Dios te restaure de la manera más perfecta, en su tiempo y de acuerdo a su voluntad. Recuerda, la pérdida no es el fin. Es el comienzo de un camino hacia la restauración. Dios es el dueño de los tiempos, y en su sabiduría y amor, Él tiene el control de todo lo que has perdido. Confía, porque Él devolverá todo lo que has dejado atrás, multiplicado y renovado. En Joel 2, 25, encontramos una promesa profunda de parte de Dios: y os restituiré los años que comió la langosta. Estas palabras no son solo una afirmación, sino una promesa viva, un recordatorio de que el corazón de Dios no solo desea devolver lo que hemos perdido, sino que desea multiplicarlo en bendición. A menudo, cuando enfrentamos pérdidas profundas, las emociones de tristeza y desesperanza nos invaden,
y nos cuesta creer que algo bueno pueda salir de una situación tan dolorosa. Sin embargo, la Biblia está llena de historias de restauración que nos muestran cómo Dios transforma lo que parece imposible en testimonios poderosos. Pensemos en la historia de Job, un hombre que lo perdió todo, su familia, sus bienes, su salud. En medio de su sufrimiento, parecía que nada quedaba para él y su futuro parecía sombrío. Pero Job, a pesar de la desolación, mantuvo su fe. En Job 42:10, leemos que, después de todo su dolor, el Señor restituyó a Job el doble de todo lo que había tenido antes. Esta restauración no fue solo material, sino también espiritual. Job, durante su proceso, llegó a conocer a Dios de una manera más profunda y personal, comprendiendo que en los momentos de prueba no solo se pierde, sino que también se gana algo mucho más valioso, una relación más cercana con el Creador. Es fundamental recordar que la restauración divina no siempre llega de inmediato. A menudo, Dios permite que pasemos por temporadas de desierto, por momentos de profunda sequedad y lucha, antes de guiarnos a un lugar de abundancia. No es un castigo, sino una preparación. En Deuteronomio 8:23 se nos recuerda cómo Dios guió al pueblo de Israel por el desierto durante 40 años. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, dice el pasaje. Aunque en el momento no comprendían el propósito de su sufrimiento, Dios estaba trabajando en ellos, perfeccionando su carácter y fortaleciendo su fe. La restauración divina también nos enseña a confiar en el tiempo perfecto de Dios. A menudo, deseamos soluciones rápidas, queremos ver los resultados de inmediato, pero Dios obra en su tiempo perfecto, un tiempo que a veces no entendemos. Eclesiastés 3:11 nos asegura que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esta verdad nos invita a soltar nuestras ansiedades y confiar en que Dios tiene un propósito detrás de cada uno de nuestros dolores y pérdidas, incluso si no podemos verlo en el momento. Cuando dejamos ir el control, comenzamos a percibir cómo Él está obrando, incluso en los detalles que antes parecían insignificantes. Recordemos también a Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. En un momento de debilidad, Pedro negó a su maestro, y en su corazón debió sentirse como si hubiera perdido la oportunidad de cumplir su llamado. Sin embargo, después de la resurrección, Jesús lo buscó específicamente para restaurarlo. En Juan 21:15-17, Jesús le preguntó 3 veces a Pedro si lo amaba, reflejando las 3 veces que Pedro lo había negado. Este encuentro no solo restauró a Pedro emocionalmente, sino que reafirmó su propósito: apacienta mis ovejas. La restauración de Pedro nos recuerda que incluso cuando nuestras pérdidas son resultado de nuestros propios errores, la gracia de Dios tiene el poder de restaurarnos completamente, de levantarnos de nuevo y darnos una segunda oportunidad. Dios tiene una forma única de usar nuestras pérdidas, nuestras heridas, para abrirnos puertas que nunca imaginamos. Pensemos en José, un hombre que, por la envidia de sus hermanos, fue vendido como esclavo y pasó años injustamente encarcelado. Si miramos solo la superficie de su historia, parecía que todo estaba perdido. Pero Dios estaba trabajando en lo profundo, preparando el escenario para algo mucho más grande. En el momento justo, José fue elevado a una posición de autoridad en Egipto y no solo salvó a su familia, sino que también salvó a toda una nación durante una hambruna. La historia de José nos recuerda que, aunque a veces nos sintamos atrapados por nuestras circunstancias, Dios está tejiendo un plan perfecto, aun cuando no podemos ver el cuadro completo. Quizás te encuentras en este momento enfrentando una temporada de pérdidas, dudas o dolor. Puede que no veas cómo las piezas de tu vida encajarán alguna vez, pero la promesa de restauración de Dios sigue vigente. Él no solo restaura lo que hemos perdido, sino que lo multiplica, lo transforma. Y aunque el proceso de restauración no siempre es fácil, cada paso nos lleva más cerca de comprender la profundidad de su amor y propósito para nuestras vidas. En Génesis 50:20, José nos deja una declaración poderosa y reveladora: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Estas palabras no solo narran su historia personal, sino que abren la puerta a una verdad profunda:
Dios puede tomar nuestras pérdidas más dolorosas y transformarlas en algo mucho mayor de lo que jamás imaginamos. En esos momentos en los que el dolor y la confusión nos invaden, es fácil centrarnos únicamente en lo que hemos perdido, en lo que ya no está. Sin embargo, debemos recordar que las pérdidas no tienen la última palabra cuando Dios está en control. Tal vez tú también has vivido una pérdida que te ha marcado profundamente. Puede ser un empleo que parecía ser la oportunidad de tu vida, o una relación que creías que duraría para siempre, o incluso un sueño que se desmoronó frente a tus ojos. Quizás sientes que te has quedado con las manos vacías y dudas de que algo bueno pueda surgir de tu situación. Pero quiero recordarte que, en el momento en que decidimos poner nuestra vida en manos de Dios, Él tiene la capacidad de transformar incluso lo más doloroso en algo que supera cualquier expectativa humana. Isaías 61, 7 nos ofrece una promesa que resuena profundamente en tiempos de pérdida: en lugar de vuestra vergüenza, tendréis doble honra, y en lugar de confusión, se regocijarán en sus porciones. Esta es una invitación a no mirar solo atrás, sino a levantar la vista hacia lo que Dios está preparando para nosotros. Él tiene planes mucho más grandes de lo que nuestra visión limitada puede captar. Tal vez lo que hemos perdido nos duele y nos marca, pero la promesa de restauración nos invita a mirar con esperanza hacia lo que vendrá. Es fácil dejar que nuestras pérdidas definan quiénes somos. El enemigo, con su astucia, quiere que creamos que somos lo que hemos perdido, que nuestra identidad está atada a nuestras circunstancias. Pero Dios nos llama por nuestro nombre, no por nuestras experiencias o frustraciones. En Isaías 43, 1, Dios nos recuerda: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Nuestra identidad está firmemente anclada en lo que Él ha dicho sobre nosotros, no en lo que hemos atravesado. Este recordatorio es vital para avanzar con fe y esperanza, sabiendo que nuestra valía no depende de lo que hemos perdido, sino de lo que Dios ve en nosotros. La restauración no es solo una cuestión de recibir algo de vuelta, sino también de acción. Dios nos invita a tener fe, pero también nos llama a dar pasos en obediencia. En Segunda de Reyes 4, encontramos la historia de una viuda que se encontraba al borde de la desesperación. El profeta Eliseo le pidió que recogiera tantas vasijas como pudiera, y con el poco aceite que tenía, comenzó a llenarlas. Aunque lo que tenía era insignificante, la obediencia de la viuda hizo posible que Dios multiplicara su provisión. Así es la restauración divina. Requiere nuestra participación. La obediencia y la fe deben caminar juntas. Es un acto de confianza, un paso en la dirección correcta, aunque no veamos todo el panorama. Dios se encarga de hacer el resto. La restauración que Dios obra en nuestras vidas no solo tiene el propósito de beneficiarnos a nosotros personalmente, también tiene un impacto en los demás. En 2 de Corintios 1, 4, Pablo nos enseña que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por el consuelo con que nosotros somos consolados. Esto significa que, al permitir que Dios nos restaure, no solo recibimos sanidad, sino que también nos convertimos en canales de su consuelo para otros. Las historias de restauración que llevamos en nuestro corazón pueden ser el testimonio que otros necesitan para encontrar esperanza, para creer que, aunque el dolor sea grande, también lo será la sanidad que Dios ofrece. Quizá, en este momento, te encuentras en medio de un proceso de restauración. Tal vez has visto cómo algunas de tus esperanzas o sueños se han desplomado, pero quiero animarte a que te prepares para recibir algo mucho mayor de lo que esperabas. La restauración divina no siempre llega de la manera que anticipamos, pero es mucho más profunda y completa que lo que inicialmente imaginamos. Dios tiene un propósito en todo lo que hacemos, incluso en nuestras pérdidas. Cuando Dios restaura, lo hace no solo para devolver lo que se ha perdido, sino para multiplicarlo, para darnos más de lo que creíamos posible. La restauración divina no es solo un regreso a lo que era antes, sino una transformación profunda que nos lleva a un lugar mejor, un lugar de mayor confianza en Él, un lugar donde podemos ver con claridad que cada etapa, incluso las más dolorosas, eran necesarias para nuestra preparación. Y cuando miramos atrás,
veremos que todo lo que perdimos fue solo una semilla que Dios utilizó para dar fruto en nuestra vida. Así, al caminar en obediencia, permitimos que Dios complete su obra en nosotros y en otros. Quizá aún te cueste ver la luz al final del túnel, pero no olvides que Dios está trabajando incluso cuando no lo percibimos. Él está obrando en los detalles más pequeños de tu vida, y aunque ahora te parezca que todo se ha desmoronado, confía en que Él está preparando algo mejor. La restauración es el proceso por el cual Dios revela su fidelidad y poder. En Efesios 3:20 se nos dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Esta es una promesa que no solo nos alienta, sino que nos desafía a expandir nuestra fe. Nos invita a creer que lo que Dios tiene preparado para nosotros supera incluso nuestras expectativas más altas. La restauración, en este contexto, no solo es posible, sino que se convierte en una realidad cuando confiamos plenamente en el poder de un Dios que lo puede todo. Cada amanecer trae consigo una nueva oportunidad para aferrarnos a esa promesa, para esperar con esperanza y para caminar con la certeza de que, aunque el proceso sea doloroso, el resultado final será glorioso. Dios no solo desea restaurar lo que hemos perdido, Él tiene la capacidad de transformar lo perdido en algo mucho más hermoso y significativo de lo que podríamos haber imaginado. ¿Estás dispuesto a recibir la bendición que Él tiene preparada para ti? Este es solo el comienzo de una historia de restauración que, si confías en Él, cambiará tu vida para siempre. A menudo, cuando hablamos de restauración, pensamos que se trata únicamente de recuperar lo que se ha perdido. Pero para Dios, restaurar es mucho más profundo. La restauración divina no es simplemente devolver lo que una vez tuvimos, sino convertir el daño en bendición, el dolor en propósito y las lágrimas en gozo. Isaías 61:3 lo expresa de manera hermosa: les dará corona en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Este intercambio divino es la esencia de la restauración que Dios nos ofrece, un acto de gracia y transformación que no solo nos devuelve a nuestro estado anterior, sino que nos eleva a un lugar mucho mejor del que podríamos haber soñado. La restauración, sin embargo, no es siempre un proceso fácil ni rápido. Requiere confianza en los tiempos de Dios, especialmente cuando no entendemos su plan. Es fácil desanimarse cuando lo único que vemos es la devastación de nuestras pérdidas, cuando parece que todo lo que amamos se ha ido. Pero las Escrituras están llenas de ejemplos que nos muestran cómo Dios, incluso en los momentos más oscuros, sigue obrando a nuestro favor. Tomemos como ejemplo a Noemí. En el libro de Ruth, encontramos a esta mujer que enfrentó una pérdida aparentemente irreversible, perdió a su esposo y a sus 2 hijos, quedando sola en una tierra extranjera. Su amargura fue tan grande que pidió que la llamaran Mara, que significa amargura, pues sentía que el Señor la había tratado con dureza, Ruth 1:20. Pero aún en su desesperación, Dios ya estaba obrando en el trasfondo, preparando un camino para su restauración a través de su nuera, Ruth. Con su lealtad y fe, Ruth se convirtió en un canal de restauración para Noemí, y de lo que parecía ser un capítulo de pérdida absoluta, Dios hizo surgir una historia de redención y bendición. Al final, Noemí fue restaurada, no solo con una familia, sino también con un lugar en la genealogía del Mesías, convirtiéndose su historia en un testimonio eterno de la gracia y el poder de Dios. Cuando enfrentamos nuestras propias pérdidas, es difícil ver cómo Dios está tejiendo nuestra restauración. Todo lo que sentimos es el dolor, la ausencia de lo que ya no está. Pero, al igual que Noemí, debemos recordar que Dios no ha terminado con nuestra historia. Romanos 8:28 nos asegura que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso cuando no entendemos por qué debemos atravesar el sufrimiento, Dios está trabajando en algo mucho más grande de lo que podemos percibir en el momento. La restauración también requiere fe activa. No se trata solo de esperar pasivamente a que las cosas mejoren, sino de caminar en la promesa de Dios, incluso antes de verla cumplida. Recordemos a los israelitas frente al río Jordán, cuando estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Dios les dio una instrucción clara: debían pisar las aguas antes de que se abrieran, Josué 3:13.
Este acto de fe fue el que activó el milagro. A veces, el camino hacia la restauración requiere que demos un paso de fe, aunque no veamos resultados inmediatos. La fe activa es aquella que no espera que todo esté claro para avanzar, sino que sigue adelante con confianza en que Dios cumplirá lo prometido. Quizá en este momento te encuentras orando por la restauración de algo en tu vida, pero el proceso parece lento o incluso inexistente. Tal vez has orado por la restauración de una relación y las cosas parecen empeorar. Es en esos momentos, cuando nuestra fe es puesta a prueba, cuando debemos recordar las palabras de Habacuc 2:3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta promesa no es una simple sugerencia, sino una garantía de que lo que Dios ha hablado sobre nuestra vida se cumplirá a su debido tiempo. La restauración no siempre ocurre de la manera en que la esperamos, y a veces lo que Dios restaura no es exactamente lo que perdimos, sino algo mejor, algo que jamás habríamos imaginado. A medida que caminamos en este proceso de restauración, recordemos que Dios no solo restaura, sino que transforma. Lo que hoy parece una pérdida puede ser el terreno fértil donde Él está preparando algo más grande. La restauración es más que recuperar lo perdido, es un testimonio de su fidelidad y su capacidad de hacernos nuevos. Así que, si hoy estás atravesando un valle, recuerda que, aunque el dolor sea grande, la restauración que Dios tiene preparada para ti es aún más grande. Pensemos en la historia de Ana, una mujer que experimentó el dolor profundo de la infertilidad. Durante años, clamó a Dios por un hijo, su alma quebrantada por la frustración y la pena. En su desesperación, llegó al templo, un lugar donde pudo derramar su corazón ante el Señor, como lo relata 1 Samuel 1:11. Allí, en su lugar de quebranto, hizo un voto: si Dios le concedía un hijo, ella lo dedicaría al Señor. Y así fue como Samuel nació, no solo como la respuesta a su oración, sino como un profeta que cambiaría el destino de Israel. La restauración de Ana no solo le trajo alegría personal, sino que tuvo un impacto eterno en el pueblo de Dios. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias pérdidas y a preguntarnos qué está haciendo Dios a través de esto. Tal vez no entendemos el propósito detrás de nuestras pruebas en este momento, pero podemos confiar en que Él está trabajando en cada detalle de nuestra vida. Isaías 55:8 nos recuerda que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros y que sus caminos son más elevados que los nuestros. Esta verdad nos da paz, nos permite descansar en la soberanía de Dios, sabiendo que, aunque no lo comprendamos todo, su plan es perfecto. Además de eso, la restauración divina tiene una capacidad única, nos prepara para recibir mucho más de lo que podríamos haber imaginado. Joel 2:25 y 26 nos habla de una promesa impresionante: Dios no solo promete restaurar los años perdidos, sino también saciar a su pueblo en abundancia. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. Esta promesa muestra que la restauración no es solo una devolución, sino una multiplicación. Lo que Dios tiene preparado para nosotros es siempre mucho más grande que nuestras expectativas. Pero para recibir esa bendición, necesitamos estar listos. A menudo, nuestras pérdidas nos llevan a la desconfianza, o incluso al miedo de lo que pueda venir. Nos cerramos, protegemos nuestro corazón, temiendo que lo que venga pueda no ser lo que esperamos. Pero Dios nos llama a abrir nuestros corazones y a recibir su restauración con fe y gratitud. En Lucas 5, vemos a Pedro, un hombre que, después de una noche de pesca infructuosa, decide obedecer a Jesús y echar las redes una vez más. A pesar de la frustración previa, su obediencia resulta en una pesca tan abundante que las redes casi se rompen. Este milagro no solo fue una restauración de lo perdido, sino una manifestación de la provisión sobrenatural de Dios. Pedro tuvo que estar dispuesto a intentarlo de nuevo, a confiar incluso cuando no veía resultados inmediatos. A menudo, la restauración divina nos desafía a hacer lo mismo, estar dispuestos a intentar de nuevo, aunque el camino no se vea claro. A veces nos cuesta confiar en lo que Dios tiene preparado para nosotros porque nuestras pérdidas nos dejan con el corazón herido. Pero en Efesios 3,
20, se nos recuerda que Dios es capaz de hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Este versículo nos desafía a expandir nuestra fe, a creer que lo que Dios tiene para nosotros es mucho mejor que todo lo que hemos perdido. La restauración divina no solo trae un regreso a lo anterior, sino que nos lleva a algo mucho más grande. La restauración también tiene un propósito mayor. Dios no restaura nuestras vidas para que simplemente volvamos al punto de partida, sino para llevarnos a un lugar de mayor impacto, a un lugar de abundancia y propósito. Cuando miramos hacia atrás y vemos cómo Él ha obrado en nuestras vidas, nuestras historias se convierten en testimonios vivos de su fidelidad y poder. En 2 Corintios 5, 17, Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo nos recuerda que la restauración divina no es solo un retorno a lo perdido, sino una transformación completa. Dios no solo devuelve lo que se fue, sino que nos hace nuevos, nos cambia de adentro hacia afuera. Cada paso que damos en el proceso de restauración es un acto de fe que nos acerca más a su propósito para nuestra vida. Puede que no entendamos todo el proceso mientras lo estamos viviendo, pero podemos confiar en que Él está trabajando detrás de escena, tejiendo algo hermoso de lo que parecía ser un caos. Cada pérdida, cada herida, cada dolor, se está convirtiendo en una parte fundamental de la historia que Dios está escribiendo con nuestra vida. La restauración no siempre tiene el aspecto que imaginamos, pero siempre nos lleva a un lugar de mayor propósito. Tal vez hoy te encuentras esperando la restauración de algo en tu vida. Puede que sientas que todo lo que has perdido es demasiado grande o que el camino hacia la restauración es largo y difícil. Pero quiero recordarte que Dios no ha terminado contigo. La restauración que Él tiene preparada para ti no solo sanará lo que has perdido, sino que te llevará a un lugar de abundancia y propósito que nunca imaginaste. Si estás dispuesto a abrir tu corazón y permitir que Él complete su obra en ti, verás cómo, incluso en los momentos más oscuros, Él transforma todo lo que toca. Así como Ana vio el fruto de su confianza y obediencia a Dios en el nacimiento de Samuel, y como Pedro experimentó la abundancia de Dios después de su obediencia, tú también puedes esperar ver lo inimaginable cuando te entregas completamente a los planes perfectos de Dios para tu vida. No importa cuán grande sea la pérdida, la restauración que Dios tiene para ti será mucho más grande. Este es el Dios que restaura, el que nunca deja que una pérdida sea el final de la historia. Su obra no solo transforma lo que hemos perdido, sino que también redime los momentos que sentimos como desperdiciados. A menudo, cuando atravesamos temporadas de dolor o fracaso, el enemigo intenta convencernos de que el tiempo se nos ha agotado, que hemos perdido años valiosos y que ya no hay forma de redimir lo que alguna vez fue nuestro mejor momento. Sin embargo, la verdad de Dios es mucho más poderosa que cualquier mentira que el enemigo nos susurre. En Joel 2, 25, Dios hace una promesa maravillosa, y os restituiré los años que comió la langosta. Esta promesa no solo implica devolver lo que se ha perdido, sino redimir, traer nueva vida incluso a las áreas más desoladas de nuestra existencia. Cuando pensamos en cómo Dios restaura el tiempo, a menudo recordamos la historia de Sara y Abraham, quienes durante décadas se enfrentaron a la amarga realidad de la infertilidad. Fue un dolor profundo, una espera que se hizo cada vez más pesada con el paso de los años. A los ojos de ellos, el tiempo parecía estar en su contra. Pero para Dios, el tiempo nunca es un obstáculo. En Génesis 18, 8, el Señor les hizo una pregunta que resonó a lo largo de los siglos: ¿hay algo imposible para Jehová? Este recordatorio no solo fortaleció su fe, sino que también nos enseña a nosotros que Dios puede cumplir sus promesas en el momento que Él determine, sin importar cuántos años hayamos esperado. Cuando Isaac finalmente nació, no solo fue un hijo, sino un testimonio vivo de la fidelidad de Dios y de su capacidad para redimir el tiempo perdido. Tal vez tú también te encuentras en una temporada de espera, sintiendo que los años se han escapado, que los sueños que alguna vez tuviste se han desvanecido y que las oportunidades ya no volverán. Es fácil caer en la desesperación, pero recuerda, Dios no está limitado por nuestras percepciones del tiempo. En 2 de Pedro 3, 8,
se nos recuerda que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Este versículo nos invita a confiar en que el tiempo de Dios es perfecto. Él puede acelerar lo que parece ir lento y frenar lo que parece apresurado, todo para cumplir su plan en nosotros. La intervención divina no solo implica recibir lo que hemos perdido, sino también comprender el propósito detrás de nuestras temporadas difíciles. Recordemos la historia de José, quien pasó años en la esclavitud y en prisión injustamente. A simple vista, esos años parecían perdidos, un tiempo en el que su vida quedó estancada. Pero Dios estaba utilizando cada uno de esos momentos para prepararlo, moldearlo y posicionarlo para un propósito mucho mayor. En Génesis 50, 20, José declara a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Lo que parecía ser tiempo perdido fue en realidad tiempo de preparación divina, que lo llevó a convertirse en el segundo al mando en Egipto y a salvar muchas vidas durante una hambruna. Es difícil ver la preparación mientras estamos en el proceso. Las luchas y las pruebas a menudo nos hacen sentir que estamos retrocediendo, en lugar de avanzar. Pero Dios usa incluso nuestras adversidades para enseñarnos, fortalecer nuestra fe y revelarnos su poder. En Romanos 5, 3, Pablo escribe: «Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza». Este proceso nos recuerda que cada temporada tiene un propósito y que, incluso en los momentos más difíciles, Dios está cumpliendo su plan redentor. No solo se trata de ver nuestras circunstancias a través de los ojos de Dios, sino también de reconocer que Él no solo afecta nuestro pasado, sino que transforma nuestro futuro. En el libro de Job, después de que Dios redime su vida, no solo le devuelve lo que había perdido, sino que le da el doble. En Job 42, 10, vemos cómo Dios no solo le recompensa por su fe, sino que sobreabunda en bendiciones. La restauración divina no nos deja en el mismo lugar en el que comenzamos. Nos lleva a un lugar más alto, más profundo en nuestra relación con Él y más alineado con su propósito eterno. Esta verdad también se refleja en la vida de Pedro, quien después de negar a Jesús, debió sentirse como un fracaso, como alguien que había desperdiciado su oportunidad de cumplir su llamado. Sin embargo, Jesús no lo dejó en ese lugar de arrepentimiento y vergüenza. En Juan 21, vemos cómo Jesús busca a Pedro específicamente, no para confrontarlo, sino para restaurarlo. Le pregunta 3 veces si lo ama, dándole la oportunidad de reafirmar su amor y compromiso. Después de este encuentro, Pedro no solo fue levantado, sino que se convirtió en uno de los líderes más destacados de la iglesia primitiva, cumpliendo un propósito mucho mayor del que probablemente había imaginado. Es fácil sentir que las pérdidas nos definen, que las oportunidades ya no están a nuestro alcance. Pero la restauración que Dios ofrece es mucho más que un simple regreso a lo que perdimos. Es un proceso divino que redime el tiempo, que transforma nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestro propósito. Dios no solo restaura lo perdido, nos lleva a un lugar de mayor abundancia, de mayor profundidad, donde su gracia puede brillar de manera más fuerte. Hoy, tal vez te sientas atrapado en medio de una temporada difícil, mirando atrás y viendo lo que has perdido. Pero quiero recordarte que Dios no ha terminado contigo. Él está redimiendo tu tiempo, transformando tu dolor y preparándote para algo mucho más grande. La restauración de Dios no solo te devolverá lo perdido, sino que te llevará a un lugar de propósito y abundancia que nunca imaginaste. ¿Estás dispuesto a confiar en que, aunque el proceso sea difícil, el resultado será mucho más grande de lo que puedes esperar? La gracia de Dios no solo transforma nuestras vidas, sino que también tiene un impacto profundo en quienes nos rodean. Cuando permitimos que Él nos cambie desde adentro, nos convertimos en un testimonio viviente de su poder y su amor. En el Salmo 40, 13, David expresa: «Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo». Este cántico nuevo no solo fue para David, sino que resonó con todos aquellos que lo escucharon, inspirándolos a confiar en el Señor.
La transformación de David fue un faro de esperanza para otros. Su vida, marcada por la restauración divina, se convirtió en una poderosa invitación a experimentar lo mismo. Quizás te preguntes cómo prepararte para recibir ese cambio en tu vida. El primer paso es confiar en las promesas de Dios, incluso cuando no ves evidencia inmediata de que algo esté ocurriendo. En Hebreos 11:1 se nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta fe nos permite caminar, a pesar de la incertidumbre, con la seguridad de que Dios está obrando, incluso cuando todo parece decir lo contrario. En medio de la espera, la fe se convierte en la ancla que nos mantiene firmes. Además, debemos estar dispuestos a soltar lo que fue, lo que ya no está y lo que nos ha causado dolor. Con frecuencia, nuestra transformación se ve bloqueada porque nos aferramos demasiado a las viejas heridas, a los recuerdos que nos lastiman o a las expectativas que ya no tienen cabida en lo que Dios quiere hacer ahora. En Isaías 43:19, Dios nos llama a liberarnos del pasado. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Este llamado es un recordatorio de que, aunque el pasado haya sido difícil, lo que Dios tiene preparado para nosotros es infinitamente mejor. La transformación y la restauración no solo implican dejar atrás lo que nos duele, sino abrir nuestro corazón a lo nuevo que Él está haciendo en nosotros, aunque no lo veamos aún con claridad. El cumplimiento de las promesas de Dios también requiere gratitud. Es fácil caer en la trampa de pensar que necesitamos algo más, que nuestras circunstancias deben cambiar antes de que podamos estar agradecidos. Sin embargo, cuando aprendemos a dar gracias a Dios incluso en medio de nuestras pérdidas, nuestra perspectiva cambia por completo. En 1 de Tesalonicenses 5:18, Pablo nos exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta gratitud no ignora el dolor ni minimiza nuestras luchas, pero nos recuerda que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Nos recuerda que su plan para nuestras vidas es bueno, y que lo que Él está haciendo en nosotros tiene un propósito eterno. La obra de Dios no es un evento aislado, es un proceso continuo. Nos lleva a una vida llena de mayor fe, mayor propósito y una relación más profunda con Él. No se trata solo de que Dios restaurará lo que hemos perdido, sino de que Él nos llevará a un lugar más alto de intimidad con Él, más cerca de su voluntad para nosotros. Cada paso que damos en este proceso nos acerca más a la persona que Él quiere que seamos. No es un camino fácil, pero es uno lleno de significado. A medida que caminamos en esta verdad, podemos confiar en que, aunque el camino sea largo, la recompensa será mucho más grande de lo que podemos imaginar. Piensa por un momento en las veces que te has sentido estancado, atrapado en la oscuridad de lo que has perdido, en las estaciones de tu vida que parecían no tener fin. Esos momentos pueden hacernos sentir como si estuviera todo perdido. Pero la verdad es que, aunque la restauración de Dios puede parecer lenta, Él nunca llega tarde. Cada momento de dolor tiene un propósito, cada lágrima una lección que nos prepara para el futuro que Él ha planeado. Es posible que en este mismo instante te encuentres en medio de una espera. Tal vez las cosas no parecen cambiar y parece que las promesas de Dios para tu vida son solo palabras vacías. Pero quiero invitarte a confiar, a no mirar a lo que ves con tus ojos humanos, sino a lo que Él está haciendo detrás de las escenas. Como David, tu cántico nuevo no será solo para ti, sino para aquellos que te rodean. Serás un testimonio vivo de la restauración de Dios, de su poder para transformar el lodo cenagoso en un lugar firme. Tal vez te cueste ver el propósito ahora, pero en algún momento, cuando mires atrás, comprenderás que cada paso te ha acercado más a la abundante vida que Él te ha prometido. Recuerda que la transformación de Dios no es solo para tu propio beneficio. Cuando permitimos que Dios trabaje en nuestras vidas, su poder no solo nos cambia a nosotros, sino que también impacta a aquellos que nos rodean. Como un río de gracia que fluye, lo que Dios hace en ti será un testimonio viviente para los demás. No solo sanas por ti mismo, sino para ser un canal de sanación para otros. La obra de Dios no termina cuando Él te restaura, sino que se expande más allá de ti,
tocando las vidas de todos aquellos que ven tu testimonio de fe y esperanza. Dios no solo se encarga de lo que hemos perdido, sino que nos lleva a un lugar donde cada lágrima, cada lucha y cada pérdida cobrarán sentido, a la luz de su gloria. Su obra de restauración no se limita a devolver lo que se ha ido. Él nos prepara para recibir algo mucho más grande, algo que va más allá de nuestras expectativas y redefine completamente lo que entendemos por su bondad. A menudo, cuando enfrentamos pérdidas, nos sentimos atrapados en la idea de que hemos llegado al final de nuestro camino, que lo que se ha ido jamás podrá ser reemplazado. Pero para Dios, cada pérdida es solo una semilla que Él planta para algo nuevo, algo que no solo llena el vacío, sino que desborda con propósito y significado. En Efesios 3:20, Pablo nos recuerda, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este versículo encapsula la naturaleza de un Dios que no solo se limita a nuestras peticiones, sino que las excede de maneras que no podríamos imaginar. Dios no es solo aquel que responde nuestras oraciones, sino aquel que va mucho más allá de lo que pedimos, dándonos lo que nunca soñamos. Pero para recibir esta bendición, es necesario un cambio profundo en nuestra mentalidad. A menudo estamos tan enfocados en lo que hemos perdido que no podemos ver lo que Dios está haciendo ahora mismo. Esta mentalidad puede atraparnos en una espiral de desesperanza y tristeza, pero Dios nos llama a levantar la mirada y a esperar con fe. En Isaías 54:2 leemos: ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Este llamado a ensanchar nuestra tienda no es solo un acto físico, es una postura espiritual, una disposición para creer que lo que está por venir será mucho más grande que lo que hemos experimentado hasta ahora. Un ejemplo poderoso de esta verdad lo encontramos en la historia de Elías y la viuda de Sarepta, en 1 de Reyes 17. En medio de una sequía devastadora, la viuda solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, suficiente para una última comida. Cuando Elías le pidió que hiciera una torta para el primero, ella se encontró con una decisión crucial: aferrarse a lo poco que tenía o confiar en la promesa de Dios. Su obediencia no solo resultó en la provisión milagrosa para ella y su hijo, sino que también abrió la puerta para que experimentara la fidelidad de Dios de una manera profunda y personal. Esta historia nos enseña que la provisión de Dios comienza cuando soltamos lo poco que tenemos, confiando en que Él siempre proveerá más de lo que necesitamos. A veces, Dios nos pide que soltemos algo que creemos que es vital, algo que sentimos que no podemos perder. Puede ser un trabajo, una relación o incluso una expectativa que hemos mantenido por años. Pero cuando estamos dispuestos a soltar lo que tenemos, nuestras manos se abren para recibir lo que Dios tiene preparado. Proverbios 3:5 y 6 nos exhorta: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este acto de confiar completamente en Dios nos posiciona para caminar en su plan y recibir su bendición. Un ejemplo de preparación para algo más grande lo encontramos en la vida de Ana. Durante años clamó a Dios por un hijo, y en su desesperación hizo un voto: si Dios le daba un hijo, lo dedicaría completamente a Él. En ese momento, Ana no sabía que su oración no solo sería respondida, sino que su hijo, Samuel, sería un profeta clave en la historia de Israel. Lo que comenzó como una petición personal, se convirtió en una bendición para toda una nación. Esto nos recuerda que cuando Dios responde nuestras oraciones, su obra siempre tiene un impacto mucho más allá de lo que podemos ver en el momento. La restauración que Dios trae no solo es para nosotros, sino que forma parte de un plan más amplio que glorifica a Dios y bendice a los demás. El proceso de preparación también nos enseña a ser pacientes. A menudo queremos que las cosas cambien de inmediato, que nuestras circunstancias mejoren de la noche a la mañana. Pero Dios trabaja según su tiempo, y su tiempo siempre es perfecto. En Habacuc 2:3 leemos: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Este versículo nos anima a confiar en que la obra de Dios llegará en el momento preciso,
cuando estamos listos para recibirla. La paciencia nos permite también apreciar el proceso de transformación que ocurre mientras esperamos. Piensa en los israelitas en el desierto. Aunque la tierra prometida estaba al alcance, Dios los llevó por un camino más largo para prepararlos. En Deuteronomio 8, 2 y 3, Moisés les recuerda: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Este tiempo en el desierto no fue un castigo, sino una oportunidad para que el pueblo conociera a Dios de una manera más profunda y aprendiera a depender completamente de Él. De la misma manera, nuestras temporadas de espera no son en vano. Dios las usa para fortalecer nuestra fe, purificar nuestras motivaciones y prepararnos para manejar la bendición que está por venir. En Santiago 1, 2 y 4 se nos anima: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este proceso de perfección no es fácil, pero es esencial para recibir todo lo que Dios ha prometido. Mientras esperamos, también somos llamados a actuar en obediencia. La fe sin acción está incompleta. En Lucas 5, vemos a Pedro y sus compañeros, quienes pasaron toda la noche pescando sin éxito. Pero cuando Jesús les dijo que echasen las redes una vez más, ellos obedecieron. Aunque probablemente estaban cansados y desanimados, el resultado fue una pesca milagrosa que sobrepasó sus expectativas. Este milagro no solo les proveyó físicamente, sino que también fortaleció su fe en la palabra de Jesús. En nuestras vidas, la obediencia a veces puede parecer un pequeño paso, pero puede ser el catalizador para grandes bendiciones. La obra de Dios también requiere que mantengamos una actitud de gratitud, incluso antes de ver el resultado final. En Filipenses 4, 6 y 7, Pablo escribe: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La gratitud no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también abre la puerta para que Dios obre de maneras sorprendentes. La preparación para recibir algo más grande de Dios no se trata de perfección, sino de disposición. No necesitamos tener todo resuelto ni entender completamente el plan de Dios. Lo único que Él requiere es un corazón dispuesto a confiar, a esperar y a obedecer. Como nos recuerda Isaías 64, 8, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Este versículo nos recuerda que Dios es el alfarero, y nosotros, la arcilla. Él está formando algo hermoso en nosotros. La promesa de Dios de restaurar todo lo que hemos perdido no solo busca devolvernos lo que alguna vez fue nuestro, sino más bien ofrecernos algo nuevo, algo que refleje su gloria y el propósito eterno que Él tiene para nuestras vidas. En su plan divino, cada pérdida tiene un significado, cada lágrima tiene un propósito, y cada tiempo de espera está sembrando semillas que, en el tiempo perfecto, darán fruto. La restauración que Dios promete no siempre es inmediata ni sencilla, pero está diseñada para guiarnos a un lugar de plenitud que jamás podríamos alcanzar por nosotros mismos. Es un proceso que, aunque doloroso a veces, tiene un propósito mucho mayor. El Salmo 30, versículo 5, nos recuerda: por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Este versículo captura la esencia de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, transformando el dolor en gozo y las cenizas en belleza. Es cierto que cuando pensamos en restauración, tendemos a enfocarnos en lo que hemos perdido, en las oportunidades que se han desvanecido, en los sueños que nunca se concretaron, en las relaciones que quedaron atrás. Pero Dios nos llama a mirar más allá de nuestras pérdidas, a levantar la mirada y ver con los ojos de la esperanza. En Isaías 43, versículo 19, Él nos asegura: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Este mensaje no es solo una invitación a esperar algo mejor, sino un recordatorio de que Dios no está limitado por nuestro pasado.
Lo que Él está haciendo en nosotros es algo completamente nuevo, algo que solo puede surgir después de haber pasado por el proceso de rendirnos completamente a Él y depender de su obra. Un ejemplo tan claro de esta transformación la encontramos en la historia de Ruth. Tras la muerte de su esposo y con un futuro incierto, Ruth podría haber regresado a su tierra natal, buscando reconstruir su vida en lo que conocía. Pero, en un acto de fe y obediencia, eligió quedarse con su suegra Noemí y seguir al Dios de Israel. Este acto de confianza la llevó a un lugar inesperado, un lugar de provisión y redención, donde no solo encontró una nueva familia, sino que también se unió al linaje de Jesús. La historia de Ruth nos recuerda que la restauración de Dios siempre tiene un propósito mucho mayor del que podemos entender en el momento, un propósito que va más allá de nuestras expectativas y se conecta con el plan eterno de Dios para la humanidad. A veces, el desafío más grande en el proceso de restauración es confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo. Las temporadas de espera pueden sentirse interminables, y en esos momentos, el enemigo no pierde la oportunidad de sembrar dudas en nuestros corazones, haciéndonos cuestionar si Dios realmente está escuchando nuestras oraciones. Pero la fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que sabemos de Dios. En Hebreos 11, versículo 6, se nos recuerda: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Esta verdad nos invita a seguir confiando, incluso cuando nuestras circunstancias parecen gritar lo contrario. Dios siempre está trabajando en nosotros, aunque no siempre podamos verlo. Pensemos en la vida de Esther. Fue llevada al palacio del rey Asuero en un proceso que, a primera vista, parecía totalmente fuera de su control. Sin embargo, cada detalle de su vida fue cuidadosamente orquestado por Dios, quien la posicionó en el lugar exacto para cumplir con su propósito divino. Cuando llegó el momento crucial para actuar, Esther no dudó. Con valentía, se presentó ante el rey, diciendo: si perezco, que perezca. Esther 4:16. Este acto de fe no solo salvó a su pueblo, sino que también demostró cómo Dios usa nuestras circunstancias, incluso aquellas que parecen ser interrupciones, para cumplir su plan perfecto en nuestras vidas. Las interrupciones y los desvíos que experimentamos a menudo son parte del proceso divino que nos lleva al lugar en el que Dios nos quiere. A veces, la vida no sigue el curso que esperábamos. Quizás hemos trazado un plan, una ruta segura, pero Dios decide guiarnos por un camino diferente, uno que nos desafía, nos hace crecer y nos prepara para recibir algo mucho más grande de lo que imaginábamos. Este tipo de procesos no son fáciles, pero son esenciales. A través de ellos, aprendemos a soltar el control, a depender completamente de su guía, y, al final, descubrimos que el propósito que Él tenía para nosotros era mucho más hermoso que lo que habíamos planeado. En momentos de incertidumbre, cuando no entendemos lo que está pasando a nuestro alrededor, es fácil sentirse perdidos. Pero Dios está obrando en cada detalle, incluso cuando no podemos verlo claramente. Él sabe lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Cada paso, cada dolor, cada pérdida, está siendo usado para darnos algo mucho más grande, algo que solo puede surgir cuando confiamos plenamente en su soberanía. La restauración de Dios es un proceso, y aunque puede ser lento, es perfecto. Él no solo nos devuelve lo que perdimos, sino que nos da más, una nueva visión, una nueva vida, una nueva esperanza. Así que, aunque en este momento te sientas abrumado por las circunstancias, recuerda que estás en medio de un proceso que, aunque no siempre lo entiendas, tiene un propósito eterno. Dios está preparando algo nuevo, algo que transformará tu vida. Al igual que la viuda de Sarepta, al igual que Esther y Ruth, al igual que tantos hombres y mujeres que han caminado en fe antes que tú, tu historia está siendo escrita por un Dios que nunca abandona a sus hijos. Él es fiel, y en Él, la restauración siempre viene. Tal vez estés atravesando una situación que parece no tener sentido. Una puerta que se cierra, un camino que alguna vez parecía prometedor, pero que ahora está lleno de obstáculos. En esos momentos, es fácil sentir que todo se ha desmoronado y que lo que esperábamos se ha desvanecido. Sin embargo, la historia de Esther nos enseña una lección importante:
lo que inicialmente parece una interrupción o un estancamiento puede ser, en realidad, una preparación divina para algo mucho más grande. Las circunstancias que a menudo nos desconciertan no son obstáculos en el plan de Dios, sino oportunidades disfrazadas para llevarnos a un propósito más profundo y más grande que el que podíamos imaginar. Es cierto que la preparación para recibir la restauración de Dios involucra un cambio en nuestra perspectiva. En momentos de dificultades, nuestras expectativas limitadas pueden impedirnos ver lo que Dios realmente está haciendo en nuestras vidas. Queremos que las cosas vuelvan a ser como eran, a veces sin darnos cuenta de que Dios no está interesado en devolvernos a lo que conocíamos, sino en guiarnos hacia algo nuevo, algo más grande. Un lugar donde nuestra relación con Él sea más profunda y donde nuestro impacto en su reino sea mayor. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 8, versículo 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo nos asegura que, en medio de todo, Dios está obrando para nuestro bien, incluso cuando no entendemos completamente el proceso. Aunque las circunstancias a veces sean desafiantes y difíciles, debemos confiar en que Dios tiene un plan que no solo nos beneficia a nosotros, sino que también refleja su propósito eterno. Una historia que ilustra perfectamente cómo Dios usa nuestras circunstancias para mostrar su poder es la de Pablo y Silas en la cárcel. En Hechos 16, nos cuentan cómo, después de ser arrestados y maltratados injustamente, se encontraron en una prisión. En lugar de lamentarse o rendirse, ellos empezaron a orar y a cantar himnos a Dios, a pesar de su sufrimiento. Ese acto de adoración, en medio de la adversidad, desató un milagro, un terremoto que abrió las puertas de la cárcel y los liberó. Sin embargo, el impacto de su fe no se limitó a su propia libertad. Los demás prisioneros fueron liberados, y el carcelero, que había estado observando todo, y su familia llegaron a la salvación. Esta historia es un recordatorio poderoso de que, incluso en las circunstancias más difíciles, Dios está trabajando en nosotros no solo para nuestra propia restauración, sino también para traer liberación y transformación a las vidas de los que nos rodean. Cuando Dios nos restaura, no solo nos está sanando para nosotros mismos, nuestra restauración se convierte en un testimonio viviente de su fidelidad. Y ese testimonio tiene el poder de inspirar, de alentar, de transformar a otros. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4, el apóstol Pablo escribe: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Este pasaje nos recuerda que la restauración de Dios no es solo para nuestro beneficio personal, sino también para que podamos ser un canal de consuelo y bendición para los demás. A través de nuestras propias luchas y procesos de restauración, podemos ser un testimonio de la gracia y la fidelidad de Dios a los que están pasando por situaciones similares. Además de ser testigos de la gracia de Dios, la restauración divina también nos invita a vivir con una nueva perspectiva. En lugar de enfocarnos únicamente en lo que hemos perdido, Dios nos llama a mirar hacia lo que Él está haciendo ahora y hacia lo que está por venir. En el Salmo 126, versículos 5 y 6, se nos dice: Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Este pasaje es un recordatorio hermoso de que nuestras lágrimas y nuestros sacrificios no son en vano. Cada dolor, cada pérdida, cada paso en fe, produce una cosecha abundante. Y aunque el proceso de siembra puede ser doloroso, la promesa es que, al final, cosecharemos con regocijo. La restauración que Dios nos ofrece también nos invita a vivir con gratitud, incluso antes de ver el fruto de su obra en nuestras vidas. La gratitud es un acto de fe que reconoce que, aunque no entendemos todo lo que está sucediendo, confiamos en que Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros. Es fácil ser agradecidos cuando todo va bien, pero la verdadera gratitud surge cuando aprendemos a dar gracias a Dios incluso en medio de las pruebas. Esa actitud de gratitud no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también abre la puerta para que Dios obre de maneras sorprendentes en nuestras vidas.
Así que, cuando te enfrentes a situaciones que parecen sin sentido, cuando sientas que todo lo que has conocido se está desmoronando, recuerda que no estás solo. Dios está contigo y cada paso de tu proceso de restauración tiene un propósito eterno. Tal vez no entiendas todo lo que está sucediendo ahora, pero puedes confiar en que Dios tiene un plan perfecto para ti. Como Esther, como Pablo y Silas, como tantos otros, tu restauración es parte de un propósito mucho más grande que tú puedes ver en este momento. Tu historia está siendo escrita por un Dios que nunca deja a sus hijos en el olvido. Él es fiel, y lo que está por venir será mucho mayor de lo que podrías haber imaginado. En medio de nuestras pérdidas, puede ser difícil encontrar consuelo. La tristeza, la incertidumbre y la frustración pueden tomar control, llevándonos a quejarnos, a mirar atrás y a sentirnos como si nada tuviera sentido. Pero, incluso en esos momentos de dolor, Dios nos llama a algo más grande. Nos invita a agradecerle, a confiar en Él incluso cuando las circunstancias nos dicen lo contrario. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, el apóstol Pablo nos exhorta a dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Esta gratitud no niega el sufrimiento, pero nos permite ver más allá de él, al propósito divino que está en marcha, aun cuando no podamos comprenderlo completamente. La gratitud, entonces, no es un acto de ignorar el dolor, sino de reconocer que, incluso en las situaciones más oscuras, Dios está obrando a nuestro favor. Él no solo desea restaurar lo que hemos perdido, sino que su propósito es mucho más profundo. Quiere usar nuestras vidas como un reflejo de su gloria. Cada paso de este proceso de restauración nos acerca más a su corazón, nos fortalece y nos prepara para recibir bendiciones que exceden todo lo que podríamos imaginar. En Isaías, capítulo 61, versículo 7, Dios promete que, en lugar de vergüenza, tendremos doble honra, y en lugar de confusión, nos regocijaremos en su abundancia. Este es el destino que Él tiene para ti, no solo restauración, sino una transformación completa que revela su poder y amor al mundo, una esperanza que es urgente y necesaria para tantos corazones rotos. Sí, el proceso puede ser doloroso y la espera puede parecer interminable. A veces, parece que el tiempo nunca llegará, que lo que anhelamos no se materializa, pero Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa. Él nunca deja un trabajo a medio hacer. En Filipenses, capítulo 1, versículo 6, Pablo nos recuerda con certeza: estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios nunca se detiene en su obra en tu vida, Él no deja nada incompleto. Lo que comenzó en ti, lo llevará a su cumplimiento, y lo que Él tiene para ti será mucho mayor de lo que jamás imaginaste. La restauración de Dios no es solo una solución temporal. No se trata de arreglar lo que está roto, sino de algo más profundo y permanente, transformar lo que parecía perdido en un testimonio de su poder y fidelidad. Es el cumplimiento de la promesa de que nada en tu vida, ninguna prueba ni ninguna pérdida, será en vano. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17, Pablo nos dice que nuestra leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Este versículo no minimiza el sufrimiento, pero nos recuerda que cada dificultad, cada momento de espera, está formando algo glorioso, algo que supera la temporalidad de nuestra existencia. A menudo, las promesas de Dios requieren tiempo y fe para ser vistas en su totalidad. Considera la vida de David, quien fue ungido como rey mucho antes de ocupar el trono. Durante años, vivió bajo persecución, peligro y rechazo. Su realidad parecía contradecir la promesa que había recibido. Sin embargo, en cada paso de su viaje, Dios lo estaba preparando para el propósito al cual lo había llamado. En el Salmo 37, versículo 5, David declara con firmeza: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Estas palabras no son solo un consejo, sino el testimonio de alguien que vivió la espera y experimentó la fidelidad de Dios en medio de ella. Es fácil desanimarse cuando las cosas no suceden como esperamos, cuando el proceso de restauración parece eterno, cuando queremos respuestas inmediatas.
Pero recordemos que Dios no se ajusta a nuestros calendarios. Él no está limitado por el tiempo humano. En Isaías, capítulo 40, versículo 31, se nos promete que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo nos alienta a esperar, pero no solo a esperar pasivamente, sino a esperar con la certeza de que, en ese tiempo de espera, Dios nos está dando la fuerza para seguir adelante. Es un recordatorio de que no estamos solos en el proceso. La restauración también nos invita a abrir nuestros corazones a la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos completamente lo que Él está haciendo. La historia de María, la Madre de Jesús, es un ejemplo de esta rendición. Cuando el ángel Gabriel le anunció que sería la madre del Salvador, ella respondió con fe y humildad, diciendo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Lucas 1:38. María no entendía todos los desafíos que enfrentaría, pero su disposición a aceptar el plan divino la posicionó para ser parte de uno de los actos más grandes de redención en la historia. Así también, Dios nos llama a rendirnos a su obra en nuestras vidas, confiando en que su plan es perfecto, incluso cuando parece tan diferente a lo que habíamos imaginado. En Jeremías, capítulo 18, versículo 6, el Señor nos dice: «He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano». Este versículo nos recuerda que nuestras vidas están en las manos de un Dios que no solo ve el panorama completo, sino que está trabajando para moldearnos según su propósito. La restauración divina nos enseña a depender completamente de Dios, sabiendo que no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. En Juan, capítulo 15, versículo 5, Jesús declara: «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». Esta conexión con Él es esencial para experimentar su restauración. La restauración de Dios no solo se trata de recibir lo que hemos perdido, es un proceso continuo que transforma todo lo que somos. Cada área de nuestra vida, incluso aquellas que parecían perdidas, se convierte en un testimonio de su gracia. En Joel, capítulo 2, versículo 26, Dios promete que comeremos hasta saciarnos y alabaremos su nombre, porque Él ha hecho maravillas en nosotros. Esta promesa es una restauración completa que va más allá de lo físico. Se trata de restaurar nuestra dignidad, nuestra relación con Él y de traer sanidad a nuestro ser más profundo. Y así, mientras avanzamos en este proceso de restauración, recordemos que lo que Dios está haciendo en nosotros no se limita solo a sanar lo que ha sido roto, sino que está formando algo nuevo, algo glorioso, que llevará nuestra vida a un nivel mucho más grande del que alguna vez soñamos. La restauración divina no es un simple regreso a lo que fue, sino un avance hacia lo que está por venir. Es una invitación a vivir una vida llena de propósito, plenitud y una relación más profunda con aquel que nos creó. Cada paso que damos en fe, cada momento de espera que atravesamos, cada lucha que enfrentamos, nos está acercando más a su voluntad y nos prepara para algo extraordinario. Aunque los valles de la vida a veces nos parezcan interminables, recordemos que la oscuridad no tiene la última palabra. Al amanecer, llega la luz. Y esa luz es la presencia de Dios, que ilumina cada rincón de nuestro ser, restaurando lo perdido, redimiendo lo roto y llenándonos de esperanza. Te invito hoy a que mires hacia adelante con una nueva perspectiva. A que dejes atrás el peso de lo que no puedes cambiar y abras tu corazón a lo que Dios está haciendo en tu vida en este mismo momento. No importa lo que hayas perdido, lo que hayas sufrido, lo que parece irremediable. El Dios que transforma cenizas en belleza, que convierte el lamento en alegría, está contigo, guiándote, restaurándote y preparándote para lo mejor que está por venir. No estás solo. La fidelidad de Dios es más grande que cualquier dolor y su amor más profundo que cualquier temor. Él te llevará a un lugar de victoria y gloria, mucho más allá de lo que puedes imaginar. Confía en su tiempo, confía en su proceso y sobre todo, confía en su corazón. La restauración que Él promete es mucho más grande, más hermosa y más poderosa de lo que jamás pudiste soñar. Hoy es el día de empezar a caminar en esa nueva esperanza.
Dios tiene algo increíble para ti. Cada lágrima, cada pérdida, cada sacrificio, ha sido parte de su plan para llevarte a un propósito mayor, a un destino glorioso. Así que, levántate con esperanza. El mejor capítulo de tu vida está por escribirse y será mucho más grande de lo que imaginaste. La restauración está en marcha, y con ella, el futuro que Dios ha preparado para ti. Adelante, sin miedo, porque lo mejor está por venir.